4 minutos pasan de las 10 de la mañana, se abre el debate por el derecho al aborto. ¿Qué es la objeción de conciencia? Vamos a charlar un poco sobre eso, ¿no, Tom? Así es, por eso la convocamos a nuestra columnista de géneros y sexualidades, Lía Pesaresi, para que nos explique qué es eso. Lía, ¿estás ahí? Hola, Lía. Acá estoy. Buen día, Tom. Buen día, Pato. Buen día, Lu. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, Buen día a ¿vos? la producción también. Bien, acá andamos. Es viernes y soleado, así que Muy bien, ideal. aprovechando. Bueno, vamos con tu explainer. ¿De qué se trata hoy? Explainer. Bueno, vieron que con la nueva presentación del proyecto de legalización del aborto empieza a resonar nuevamente lo de la objeción de conciencia. Sí. ¿Qué es la objeción de conciencia? Como ustedes se preguntaban, ¿qué significa y además qué importancia tiene para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, arranquemos con eso. La objeción de conciencia no es ni más ni menos que el derecho individual a oponerse a algún mandato de autoridad porque se contrapone con principios propios, morales o religiosos y que se puede, aducir a esta objeción de conciencia. Por lo general se usa en normas de salud, en normas médicas o también en algunas normas civiles, como ser, por ejemplo, ante el servicio militar. En Uruguay, por ejemplo, que es legal la interrupción voluntaria del embarazo, existe la objeción de conciencia para tener en cuenta, se aplica. Y esto quiere decir eso, que por principios él o la profesional puede oponerse a realizarlo. En estos días, ¿no?, que surgió esta comparación muy puntillosa entre el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, sabemos que es un proyecto construido y avalado durante años de lucha en las calles por distintas organizaciones, y la comparación con el proyecto alternativo que presentó el gobierno, este punto, el de la objeción de conciencia, es un punto muy importante, no solamente porque difiere, sino porque afectaría directamente a la práctica legal en las instituciones de salud. Veamos entonces, vamos a ver las comparaciones. Dale. En principio, el proyecto original presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, debatido en el 2018, no contemplaba ningún artículo sobre la objeción de conciencia. Pero después del debate que se dio en diputados en el 2018, sufrió modificaciones, algunas modificaciones, subproducto de las negociaciones con los sectores contrarios a su aprobación, y una de ellas es un artículo específico sobre la objeción de conciencia, que es el artículo número 11, que ahí plantea que él o la profesional de salud tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización, solo puede eximirse de esta obligación cuando manifieste esto, su objeción de conciencia, previamente, de manera individual y por escrito, y lo comunique a la máxima autoridad del establecimiento de salud, ¿no? Y además, en ese artículo especifica claramente que cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar también del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción, ¿no? Y que queda prohibida de esta manera también en este mismo artículo que la objeción de conciencia sea parte de la institución, o sea que la institución no puede utilizar esa objeción de conciencia. Permite, o sea, perdón, entonces, que la institución lo tiene que garantizar. Exactamente, permite la objeción individual, pero la institución tiene que ver de qué manera tiene el deber de garantizar que haya personal idóneo que no objete obstaculice la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahí el de la campaña, ¿no? ¿Qué dice al respecto el proyecto enviado por el gobierno? Que recordemos fue enviado por el Poder Ejecutivo, fue armado por la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Salud. En este incluye también un artículo sobre la objeción de conciencia, pero difiere del que obtuvo media sanción en el 2018. ¿Qué hace? Quita la prohibición de la objeción institucional, o sea, saca el deber que tiene de garantizar la práctica la institución de salud. Esto no es menor. Esto está en el artículo 10, también titulado Objeción de conciencia, y solamente le pide a él o la profesional que de buena fe derive a otro profesional en forma oportuna, sin dilaciones,
y garantice el acceso a la práctica. Pero esta endija puede transformarse justamente en el no cumplimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque puede excusarse por objeción de todos los profesionales, por ejemplo, de todas las instituciones, de un pueblo, de una ciudad o de una región, y entonces la persona gestante se ve obligada a viajar a otra ciudad o a otra provincia para ejercer su derecho, y esto sí es obstaculizar, dilatar y poner trabas, ¿no? en justamente ejercer la práctica de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Claro, Lía, te sumo a eso porque lo de la objeción de conciencia se suma también al cambio de los días. El proyecto de la campaña También establece 10 días y el proyecto del Poder Ejecutivo 5 días, que era lo que explicaba Andrea Datri, que en esos 5 días que quedan, yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Y son 5 días donde las instituciones o mismas presiones de su entorno y demás que estén en contra del aborto, para intentar convencer a la mujer de que cambie de opinión y demás. Entonces, el proyecto no contemplaría que tendría que ser sin ningún tipo de dilación, es decir, una persona va y dice, quiero abortar, y el médico le pueda decir, mirá, yo me abstengo por la objeción de conciencia, pero sí o sí te tiene que garantizar en ese momento que otro médico de la misma institución te atienda. Eso es lo que no está en el proyecto del Ejecutivo y sí en el de la campaña. Efectivamente, Tom, son esos dos puntos, ¿no? El tiempo y la objeción de conciencia, los puntos más controversiales, los distintivos, porque son los que dilatan, ¿no? Pero en el de objeción de conciencia es donde más operan los sectores reaccionarios y las jerarquías de las iglesias, católica y evangélica. Esto no solamente es acá, lo vemos a lo largo de la historia, en distintos países también, que son los que, como vos decías, permiten que con días y demás termine dilatando y no pudiendo ejercer ese derecho a ejercer la interrupción voluntaria del embarazo. Tía, y bueno, tengo una consulta sí, por ahí dime. para pensar, ¿no? No sé por si tenés la información a mano. ¿La objeción de conciencia existe en alguna otra práctica de la salud o es algo que se está, digamos, discutiendo solamente para la interrupción del embarazo? No, existe, igual yo no quiero hablar por boca de jarro, habría que preguntarle mejor a gente, a trabajadores y trabajadoras de la salud. Existen distintas cuestiones como ser, por ejemplo, lo que es la donación de sangre o cuestiones que afectan a determinadas religiones que, bueno, tienen que, no sé, ahí entran en conflicto lo que es la ley con estas cuestiones de derechos individuales, ¿no? Con objeción de conciencia. Pero no quiero hablar por boca de jarro, esto lo tiene que responder algún trabajador o trabajadora de la salud o todo lo que tenga que ver con las leyes. Sí, Pero incluso sí, te agrego a eso, porque sí, la objeción de conciencia cobró mucha notoriedad en lo que yo recomendaba al principio, que es el caso Roe versus Wade, que fue un caso sí. que fue emblemático en Estados Unidos, es el nombre judicial porque en 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos despenaliza el aborto. Ahora, del 73 había 20 años antes una pelea por el derecho al aborto donde la objeción de conciencia, el decidir sobre el propio cuerpo, la educación sexual y todos los paradigmas, digamos, o lo que incluye la salud como el aborto, fueron discutidos desde un lado filosófico, clerical, etcétera, y que está muy bien descrito en este documental que les recomendé al principio, es Roe versus Wade, porque desde la década del 50 los antiderechos se organizan y vos ves como lo mismo que te dicen hoy, como, bueno, es feto o es bebé, o, bueno, no es una cuestión de salud pública, o la objeción de conciencia, se empezó a desarrollar desde hace antaños y siguen siendo iguales. Me parece muy buena tu recomendación, Tom. También me sumo a lo mismo, no solamente por esos fundamentos que vos planteás, sino por esa endija en la cual siempre los sectores antiderechos tratan de no solamente impedir la legalización del aborto, sino una vez que se conquista, retrotraerla. Claro. Entonces es una pelea constante, histórica y, como decíamos al principio, no solamente en la Argentina, sino en todos aquellos lugares donde las mujeres pelean para tener el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Así que recomiendo ese documental y recomiendo que estemos alertas, como siempre, a no distender,
que por el contrario tenemos que seguir muy movilizadas, más que nunca exigiendo incluso que se movilicen con los cuidados pertinentes todos aquellos y todas aquellas que se han movilizado en el 2018, como ser centrales sindicales, como ser organizaciones sociales, centros de estudiantes y demás, porque ellos también se organizan. Va a haber justamente una especie de acto virtual que justamente están impulsando desde ASIERA, que es la Asociación de las Jerarquías Evangélicas, para este fin de semana, para orar y para poner a todos en una guerra contra el avance del derecho al aborto. Así que ellos y ellas se organizan, nosotros tenemos que organizarnos mucho más y, por supuesto, copar las calles para que sea ley. Muy bien, Lía Pesaresi respondiendo todas las preguntas sobre qué es la objeción de conciencia. Ya nos queda un poco más claro, también seguramente se va a ir desarrollando este debate. Te mandamos un abrazo muy grande, Lía. ¿Tenés alguna recomendación también para el fin de semana, para quienes estamos a fin de mes? Mira, lo que sí les voy a recomendar y le voy a pedir a Nunú que nos ponga, ahora que terminamos con esto de los sectores reaccionarios y la iglesia, y encima todo el poder que le están dando político a todas las jerarquías eclesiásticas, que me ponga un tema de Molotov, que ¿Cuál? es, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder, así que dame todo el power. Y muy bien, Muy y bien. lo tenés que sumar a la playlist, ahí le tenés que escribir al Instagram a Tomo, al 11 23 40 98 64 para sumar a la playlist de Obvio. Alerta Spoiler. Bueno, abrazo grande, Lía, nos vemos la semana que viene. Abrazo, buen fin de...